Hola zaragocistas, hoy vengo a hablar de un tema distinto, que es el fútbol femenino y de dos jugadoras nacidas en Zaragoza y que han tenido un gran éxito la pasada temporada y que ambas se formaron aquí, en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que a ver si este año puede conseguir el ascenso a Primera División, la Liga Iberdrola, y son Marta Cardona, delantera del Real Madrid, donde ha sido la jugadora más destacada y donde después de estar en el Zaragoza Femenino Club de Fútbol pasó por otros equipos de un buen nivel como el Levante y la Real Sociedad, y este año en ese ambicioso proyecto pues ha sido la jugadora más destacada, y sobre todo Mapi León, defensa del Fútbol Club Barcelona femenino, campeona de Europa, donde sacó además una bandera aragonesa en la celebración, cosa que siempre se agradece, y que pasó también por el Español y Atlético de Madrid. De hecho, fue la primera jugadora española por la que se pagó un traspaso, solo pagó el Barcelona al Atlético de Madrid. Es además una activista LGTBI, y esto muestra pues que hay un gran nivel de fútbol femenino en Zaragoza, que quizás hacen falta unos mayores recursos para que estas jugadoras puedan desarrollar aquí su carrera. Es complicado, si lo es en el fútbol masculino, lo ha sido con jugadores cuando el club estaba mucho mejor económica y deportivamente, pues nos podemos hacer una idea con lo que supone para el fútbol femenino, pero destacar pues el buen trabajo de las buenas jugadoras que pueden salir de aquí de Zaragoza, y dos jugadoras de aquí, formadas aquí y que han alcanzado grandes éxitos en el fútbol español, y que por supuesto son internacionales con la selección. También decir pues que quizá merezcan, bueno quizá no, seguro merecen un eco mayor en los medios de comunicación, porque incluso los que pueden ser un poco más proclives, pues parece que el fútbol, aunque sea femenino, sigue siendo un tema que no les agrada, y pienso que hay que potenciar siempre el deporte aragonés, el deporte de base, y el, el fútbol femenino. En este caso tenemos en Zaragoza un fiel reflejo del auge que está tomando en los últimos años. Vaya bueno.